Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar contigo el día de hoy y yo te pregunto, ¿cuántos pacientes con dolor neuropático viste ayer o viste hoy? Y de estos pacientes que tienen dolor neuropático, ¿cuántos tienen dolor neuropático localizado? ¿Y tú le controlas el dolor a tus pacientes? Bueno, pues ahora vamos a platicar al respecto, pero primero tenemos que hablar de una clasificación muy básica para poder entender el tratamiento del dolor neuropático localizado. Primero tenemos que saber que el dolor se divide en dolor agudo y crónico y que el dolor agudo, como tú sabes, es la defensa de nuestro organismo. El dolor agudo, por lo general, quitando la causa, pues se quita y este dura pues aproximadamente unas menos de 2 meses. En cambio, el dolor crónico es cuando ya se convierte en una enfermedad, que por lo general, como en este caso, lo que es el dolor neuropático localizado ya se convierte en una enfermedad. En este caso, como tú sabes, el dolor, pues aquí se alivia, no se quita. Ahora, desde el punto de vista del origen del dolor, tenemos el dolor que es el dolor nociceptivo, que es somático y visceral, y tenemos el dolor neuropático es del que nosotros hoy vamos a platicar. Y por supuesto, habrá pacientes que tendrán combinación de estos dolores y será un dolor de tipo mixto. A su vez, el dolor se divide en oncológico y no oncológico. Entonces, aquí tenemos que el dolor neuropático es causado por una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Y esto es de lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. Y mire qué interesante, el dolor neuropático se divide tanto de origen central como de origen periférico. El dolor de origen central, y esto es en general, no es localizado, sino en general, pues si es dolor de tipo neuropático central, puede haber por una enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Y nosotros hoy más nos vamos a enfocar a lo que es el dolor neuropático periférico, en donde aquí están involucradas las fibras nerviosas sensoriales nociceptivas, las fibras AB, A delta y C. ¿Qué es lo que más vemos nosotros de dolor neuropático periférico? Pues recuerda, ¿cuál es la causa número 1 de mortalidad en nuestro país? La diabetes. Entonces nosotros vemos mucha neuropatía diabética dolorosa. También un dolor lumbar con componente radicular. Y si te has fijado también en los pacientes que tienen cáncer, estos tratamientos por quimioterapia también les puede dar daño a nivel de los nervios. Y por supuesto, enfermedades infecciosas. En este caso, yo creo que tú ves mucho, yo he estado viendo muchísimo lo que es la neuropatía o la neuralgia postherpética, que originalmente fue causada por un agente infeccioso, en este caso el virus del herpes zóster. Y sabes que también hemos visto a lo largo de estos 2 años, pues que antes no veíamos, es también un daño que ha dado el virus del COVID. Entonces es algo que ahorita nosotros también nos estamos enfrentando con ese tipo de dolor neuropático periférico. Y hay otros tipos de neuropatías periféricas, pero estas son las que nosotros y tú y yo vemos en el día a día. Y es muy interesante entonces que sabemos que el dolor neuropático localizado a menudo se manifiesta como un dolor neuropático que tú puedes saber, pues, que está allí nada más, que no es así todo generalizado. ¿Sabes cuál es el dolor neuropático localizado? ¿Tú ves esta hoja de papel blanco? Pues tiene que ser de este tamaño. Si se pasa de este tamaño de una hoja de papel, como esta que tú estás viendo, entonces ya es un tipo de dolor sistémico. Y hoy nos vamos a enfocar a hablar qué puedes tú ofrecer a tus pacientes que tienen dolor neuropático localizado. ¿Y cómo dicen estos pacientes que sienten? Pues que les arde, que les quema, toque eléctrico. Y lo más interesante, fíjate que de todos los pacientes que tú ves que tienen dolor neuropático, de todos, el 60
4% tienen dolor neuropático localizado. Y con la súper buena noticia que nosotros ya tenemos una nueva opción de tratamiento para estos pacientes. Y no tenemos que estar dando los tratamientos sistémicos que luego, ¿qué pasa? Los pacientes abandonan el tratamiento. ¿Qué es lo que nosotros más vemos? ¿Qué es lo que tú más ves? Como yo te decía, la neuralgia posherpética, pues que a lo largo de las décadas que ya soy médica del dolor, he visto, pero durante la pandemia se ha incrementado y no sabes este año lo que va del 2022, la cantidad de pacientes que me vienen a ver con neuralgia posherpética. ¿Y sabes por qué es esto? Recuerda que cuando baja el sistema inmune, o sea, tú y yo y los que nos dio varicela, porque a ti y a mí nos dio varicela, es más, claro, nadie está viendo o no creo que ningún médico esté viendo esta sesión de menos de 30 años, que solo los que tienen menos de 30 años ya les tocó la vacuna. Por ejemplo, mis hijos tienen 30 y 33 y pues no les tocó la vacuna. Nos dio varicela. Cuando nos da varicela, se queda el virus del herpes zóster dormido en la médula espinal. Cuando baja el sistema inmune, se despierta este virus y ataca terminaciones nerviosas, dejando secuelas como la neuralgia posherpética, que es, pues digamos que es de las más comunes que vemos. Entonces, no sé tú cuál ves más, pero en el día a día eso es lo que más vemos. Y por supuesto, yo te decía, pacientes que tienen diabetes no controlada, pues tienen una neuropatía diabética dolorosa. Y pacientes que tienen dolor lumbar con algún componente radicular también, todo lo que es el dolor oncológico. Y también hemos visto últimamente que pacientes que tienen una cirugía después quedan con un neuroma. Y esto es una cicatriz dolorosa, que también es un dolor neuropático localizado. Pero ve nada más esto de que los pacientes tienen dolor crónico en general. Piensa en alguno de tus pacientes que tenga dolor crónico, el que tú quieras. Pero en este caso vamos a enfocarnos a dolor neuropático localizado. La calidad de vida de estos pacientes se afecta muchísimo. A ver, piensa en alguno de tus pacientes que tenga dolor neuropático localizado. Estos pacientes afectan mucho su vida cotidiana, interfiere con sus actividades físicas. Te voy a contar, yo tengo una paciente que es chef, tiene un restaurante y le dio un herpes zóster a nivel costal. Anterior. Y entonces ella cuando se acercaba, ahorita ya con este tratamiento está mucho mejor, pero imagínate que ella se acercaba a la estufa y este calor le despertaba el dolor neuropático localizado. Y por supuesto, como ella, tengo muchísimos ejemplos de que entonces interfiere con sus actividades físicas. Y no nada más de trabajo. A ver, tú y yo que hoy nos bañamos, pues nos bañamos y no nos dolió nada. Pero estos pacientes que tienen dolor neuropático localizado, ¿qué crees? Se bañan, por ejemplo, los que tienen neuralgia posherpética y nada más que les caiga el agua, pues ya tienen dolor. Entonces, por supuesto que sus actividades diarias pues se afectan. Y por supuesto que en estos pacientes altera su sueño. Pacientes que tienen neuropatía diabética dolorosa, recuerda que tienen alodinia, o sea, el roce de la sábana en la noche, pues nada más que les roce, pues ya entonces van a tener dolor. Y esto, por supuesto, va a afectar lo que es el sueño. Y yo te pregunto a ti, ¿tú dormiste bien anoche? Pues yo espero que sí. Cualquier paciente que no duerma bien por la razón que sea, al otro día va a percibir más su dolor. Entonces, este dolor neuropático localizado involucra muchísimas otras cosas. Y por supuesto, si una persona no puede trabajar, ¿cómo impacta? Que no puede generar ingresos y además lo que genera en los pacientes es estar comprando los tratamientos. Cuando los pacientes ya me vienen a ver a mí, y esto es una estadística, por lo menos con el dolor neuropático localizado, pasan 5 años de sufrimiento. Cuando me vienen a ver a mí es que ya fueron a ver a muchos médicos, ya tomaron muchas cosas y pues no se les alivia el dolor. Se deprimen pues el 34%, pues claro,
porque imagínate que no pueden hacer las actividades diarias, no pueden salir, no tienen ganas de hacer nada, y entonces en ese sentido, pues sí se deprimen y a algunos les da ansiedad, que es diferente. La ansiedad es como, ¿y qué me va a pasar? Y se me va a quitar y me voy a morir, porque no saben esa sintomatología a qué los va a llevar. Y aquí es muy interesante, cuando tú ves a tu paciente, hay unos síntomas que son positivos y unos que son negativos. Si tienen los síntomas positivos, buenísimo. Ya se va a decir, ¿y cómo que buenísimo? Buenísimo es porque todavía tiene la sensibilidad. Cuando tu paciente te dice, me arde, me quema, toque eléctrico, tú lo exploras, tiene alodinia, disestesia, tiene dolores, que todavía ahí podemos hacer cosas, pero los signos negativos es cuando tu paciente ya tiene anestesia, hipoestesia. ¿En qué casos lo vemos esto? Y es cuando el daño del nervio ya está avanzadísimo y pues ahí no podemos hacer muchas cosas. Por eso son los signos negativos. Por ejemplo, en los pacientes que tienen neuropatía diabética dolorosa súper avanzada, ¿cómo terminan estos pacientes? En amputación. Entonces, mientras tu paciente te siga diciendo que le duele, pues y que le arde, pues ahí todavía podemos hacer cosas. El diagnóstico, pues es súper importante. Tenemos nosotros que establecer primero esta exploración sensitiva y motora. Y yo te voy a pedir un favor. Luego me vienen a ver pacientes y me dicen, es que fui a ver al doctor y no me desvistió. Yo, ¿cómo te pueden hacer un diagnóstico de dolor neuropático localizado sin tocarte y sin explorarte? Entonces hay muchas herramientas, el DN4, el LANS, hay muchos, y entonces ahí que son, acuérdate que tiene que ser cortito este interrogatorio, porque los pacientes que ya tienen dolor vienen como intolerantes. Entonces, preguntas muy puntuales: si la historia del paciente sugiere una lesión, una enfermedad relevante, sí o no. ¿Resulta coherente? ¿Dónde está el dermatomo afectado, sí o no? ¿Tiene algún signo positivo o negativo? Y si la zona dolorosa está delimitada en una hoja tamaño carta. Esto es muy importante que te lo recalque, porque es el dolor neuropático localizado. Si tiene la mayoría de respuestas sí, entonces tú puedes hacer el diagnóstico de dolor neuropático localizado. Y bueno, siempre, como en todo en medicina, tenemos que saber el origen. Entonces, pues si tu paciente tiene ahí de una neuralgia posherpética, pues pregúntale si tuvo herpes zóster, y si te vas más allá con la historia clínica, pues si tuvo varicela cuando era pequeño. Hay lesiones nerviosas traumáticas. Si tu paciente, pregúntale, oye, ¿tuviste alguna cirugía? ¿Tuviste algún trauma? Entonces ahí nosotros podemos ir haciendo el diagnóstico. O bien, enfermedades metabólicas como la que dije, la más frecuente que vemos es la diabetes mellitus, y si no está controlada, tu paciente pues puede desarrollar la neuralgia, la neuropatía diabética dolorosa. Importantísimo. Recuerda que cuando hay daño, cuando hay un dolor neuropático localizado, tenemos que saber de dónde está el daño. Entonces tenemos que saber los dermatomos para ir siguiendo la trayectoria del nervio y poder darle al paciente pues el tratamiento que requiere. Entonces, mañana que veas a tu paciente, pues ya vas a estar utilizando todo esto. Y como te digo, desvístelo. No puedes hacer tú el diagnóstico sentado sin revisarlo. Entonces, tienes que ver en dónde el paciente tiene esta sensibilidad alterada. Y bueno, lo puedes hacer desde con un hisopo de algodón, con un monofilamento. En el consultorio, pues como tú te las ingenies, hasta con una plumita, con un alfiler, con el diapasón. Inclusive puedes probar frío y calor. Hay algunos pacientes que, acuérdate que el dolor neuropático puede ser espontáneo, o sea, solito, que el paciente ahí tiene el dolor tiempo, o provocado. Cuando hacemos la exploración física, se lo podemos provocar. Frío, calor, también es muy importante que pues lo puedas ahí tú también explorar. Aquí lo más importante, colega, es que tú llegues al diagnóstico certero del dolor neuropático localizado. Entonces, otra vez, dolor neuropático localizado,
el tamaño de una hoja. Y esto va a tener mucha importancia para este nuevo tratamiento maravilloso que ya llegó a México desde el 2019, porque ¿qué crees? Que no lo teníamos antes. Y pues los que estamos en medicina del dolor agradecemos siempre esta nueva alternativa o las que vengan para el alivio del dolor de nuestro paciente. Perfecto. Yo te pregunto, ¿tus pacientes tú les controlas el dolor neuropático en general? Aunque ahorita vamos a hablar del dolor neuropático localizado. Hay muchas guías clínicas. A ver, por ejemplo, ayer viste un paciente antier, no sé cuándo, con dolor neuropático, que es un común denominador de los pacientes que abandonan el tratamiento por los efectos secundarios indeseables o porque no les funciona. Entonces hay guías clínicas como del grupo de dolor neuropático de la IAS, en donde su primer línea de tratamiento son gabapentinoides. Recuerda que o gabapentina o pregabalina, no las dos. Ellos también proponen en la primera línea de tratamiento dosinoides selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina específicos como la duloxetina. También, por supuesto, los tricíclicos, que siguen siendo buenos, bonitos, baratos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con los efectos secundarios, pero siguen siendo buenísimos. Y ellos lo que proponen en la primera línea de tratamiento es el parche de lidocaína al 5%, que es este, que es una maravilla, sobre todo en los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden tomar, ya no toleran, además están multitratados. Y como segunda línea está el parche de capsaicina, que todavía no tenemos en México, y algunos opioides. También está de la Federación Latinoamericana, europea más bien, también es lo mismo, son gabapentinoides, los tricíclicos y otra vez el parche, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Ellos recomiendan opioides en la segunda línea. Hay otras corrientes también en donde de primera intención nada más es el parche del lidocaína al 5% y de la Federación Latinoamericana del Dolor. Entonces ahí fíjate que ellos en la primera línea ponen los tricíclicos y por supuesto el parche de lidocaína. Ellos ponen en segunda línea gabapentinoides y opioides. ¿Y por qué es tan importante? Entonces imagínate a tu paciente mañana, o sea, que tiene como no sé cuántos medicamentos, que ya te dijeron, ya no aguanto los efectos secundarios, ya estoy mareado, estreñido, vomito, o no me quita el dolor, dormido todo el tiempo. Y sobre todo los viejitos que toman una cantidad de medicinas, y pues que considerar, y tienen algunos ya daño hepático. Entonces, este parche de lidocaína al 5% es una maravilla porque es muy eficaz, porque no tienes que titularlo como los otros medicamentos y es muy fácil de su aplicación. Ahorita te voy a decir cómo se pone, pero esto es una maravilla. Y por eso es que las guías mundiales lo recomiendan pues, de primera línea, que es una cosa maravillosa. Yo estoy feliz con mis pacientes que con ellos, no sabes la cantidad de casos de éxito que he tenido con este parche. Es así como, es muy bueno, lo tienes que probar, pero yo siempre les digo, tú no me hagas caso, ve y pruébalo con tu paciente. Entonces, si tu paciente está, empiezas con las guías, le pones el parche, si está muy bien, pues te lo sigues. Si no, le puedes poner pregabalina y si de plano nada, pues entonces lo refieres a clínica del dolor. ¿En cuánto tiempo empieza a hacer efecto el parche? En 2 semanas. Aunque algunos pacientes nada más se los pone y como tiene una parte que es hidrogel, se lo pones y así siente así como rico y como está colchonadito, se sienten protegidos. Entonces, este parche, yo les doy chance a mis pacientes, yo les digo en 2 semanitas porque si les digo antes, pues no sé si se les va a tener el alivio. Yo lo cito a las 4 semanas. Si el paciente ya lo veo medio ansioso, pues entonces 2 semanas, pero antes de no van a tener el real efecto. Ahora, ¿qué es el Versatis? ¿Cuándo lo puedes dar? Este parche del lidocaína al 5%. Pues este parchecito, como lo ves, ya te lo voy a enseñar, es muy fácil. Es un parche que tiene aquí una película, no sé si es transparente, tiene un pegamento y si lo tocas, pues imagínate que lo estás tocando, es como frío y está colchonadito. Entonces es muy bueno, pero además que tiene una base acuosa y esta lidocaína.
¿Por qué va a ser tan interesante este parche? Aunque es lidocaína, es al 5%, entonces no tiene un efecto anestésico, tiene un efecto analgésico. Y es una maravilla porque su mecanismo de acción es doble, como te acabo de decir, tiene una eficacia rápida y sostenida y tiene una buena seguridad y tolerabilidad. Entonces, este es el doble mecanismo de acción que protege la piel y además, ahorita te voy a decir, bloquea los canales de sodio. ¿Y qué va a hacer esto? Evitar que los pacientes tengan este dolor neuropático, todo esto que sienten, esta sensibilidad rara, ¿no? Bueno, hay muchísimas publicaciones al respecto y esto es lo que va a pasar. Actúa con esta dosificación al 5% solo a nivel de que va a ser la analgesia y no anestesia, y lo que va a hacer es va a bloquear los canales de sodio. Y entonces ahí esto explica por qué los pacientes van a tener la analgesia y no la anestesia. Entonces, cuidado con esto. Hace unos meses di una plática de una médica que además pone acupuntura de hobby. Entonces me dijo, ay, está buenísimo ponerle el parche para ponerles sus tatuajes y que no les duela. No, este parche no es anestésico, es analgésico y otra vez por la concentración y cómo actúa. Entonces tiene este mecanismo dual que yo te decía, de que bloquea los canales de sodio, da analgesia y además les va a proteger a tus pacientes, que eso es una cosa maravillosa. Perfecto. Entonces ya tienes a tu paciente. Yo te recomiendo que la verdad tengas uno en tu consultorio o varios, porque cuando llega tu paciente se lo pones allí y se lo puedes enseñar. Este se puede cortar perfectamente, no es como otros parches. Este es vía tópica, no es transdérmico. O sea, este se lo vas a poner encima del dolor, del lugar donde le duele al paciente. ¿Te acuerdas de la hoja que te dije? Le vas a poner 3, mira, 1, 2 y 3. Se ponen 3 parches al mismo tiempo. Los colegas españoles dicen que hasta 5. Ya si se pasa de 5, pues es un dolor neuropático sistémico y pues ahí ya vas a utilizar ahora sí que la terapia que es sistémica. ¿Cómo lo vas a usar? Le vas a decir a tu paciente, te lo vas a pegar 12 horas y 12 horas te lo vas a quitar. Se pone 12 horas, se quita y se tira a la basura y luego le pones a las 12 horas, o sea, 12 horas se lo pones, 12 horas descansa y así vas a ir. Se tira a la basura, no se puede volver a poner. Como tiene una base de hidrogel, si el paciente se baña, se le va a quitar. ¿Cuándo se lo vas a recetar? Si es un paciente con neuropatía, con neuralgia posherpética, donde ya sabes que no toleran la blusa, el brasier, la camisa, pues en el día, porque se sienten así como, pues muy bien estos pacientes, como protegidos. Si es un paciente que tiene una neuropatía diabética dolorosa, en donde en la noche tienen este dolor en calcetín, pues no se lo vas a poner en el zapato, porque en el día no va a poder caminar, se lo pongo en la noche. En tu criterio clínico decidirás si se lo vas a poner en la mañana o se lo vas a poner en la noche. ¿En qué pacientes no se lo puedes dar? En pacientes que tienen irritación, que tienen un herpes zóster agudo, no puedes, en mucosas no se puede, no puede haber ninguna lesión en la piel. Y sabes que es una maravilla de esto, que no lo tienes que titular y lo puedes cortar y sigue siendo formidable para tus pacientes. Entonces abres el sobrecito, lo sacas, lo sellas y ya se lo pones al paciente ya sea entero, le pones 3 o lo cortas y tu paciente va a estar feliz. Dicen que no se puede más de 3. La verdad es que yo he tenido pacientes que le pongo hasta 4 y está bien, pero ya más de 5 pues ya es sistémico. En mi experiencia te voy a decir en dónde son casos de éxito. Bueno, para empezar, este doble mecanismo de acción que es maravilloso, es muy seguro y pues le va a dar una calidad de vida fantástica. Mis casos de éxito son la mayoría neuralgia posherpética, que no sabes cómo les cambia la vida a ellos y a la gente que está alrededor. Neuropatía diabética dolorosa, que ya sabemos que es
muchas veces es sistémica, pero sí hay algunas veces muy localizada en guante y en calcetín. En neuromas también lo he visto. Y ha sido todos casos de éxito, excepto uno que te voy a platicar. Una paciente que tenía 11 años con dolor neuropático localizado por una neuralgia posherpética. Me vino a ver a principios del 2019, que en México pues, todavía no estaba este parche, salió como a la mitad del 2019. Y bueno, cuando llegó le dije, vente corriendo, vino una cosa maravillosa a México, que como ya te decía, en el mundo este parche ya tiene como 20 años, pero ya llegó a México hace unos años. Y bueno, la señora feliz, el hijo feliz, yo feliz, todo el mundo feliz. Y desde que se lo puse, sintió ella así como, ay, qué rico, o sea, sintió como bien, acolchonadito, bien. ¿Y qué crees que pasó con esta paciente? Pues que le dio una dermatitis de contacto. Ni modo, te pasará con algún paciente, pero en general esto es una maravilla. Y te voy a decir cuál es el focus del tratamiento con este parche. Que termine siendo una monoterapia y que ya el paciente ya no esté tomando tantos medicamentos. Entonces, al final del día, ahorita pues yo tengo desde el 2019 hasta ahorita con experiencia y hay muchos pacientes que comenzaron desde el 2019 y lo siguen usando y lo van a seguir usando. Los colegas españoles que son los con los que más tenemos contacto y tienen experiencia, ellos dicen que pues, toda la vida se puede, o 5 años es lo que han visto, pero no hay motivo por el cual pues los pacientes no los puedan seguir utilizando hasta que llegue a México alguna otra cosa maravillosa. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos actuales? Bueno, este apósito de lidocaína o el parche de lidocaína, ¿cuál es un efecto secundario? Pues la dermatitis de contacto, que es la única paciente que ha tenido esta dermatitis, pero pasa, ni modo. Y pues sabemos que con los gabapentinoides, pues hay más efectos secundarios, mareo, náusea, hay que estarlo titulando, y si son los viejitos hay que tener cuidado, pero cuidado, súper cuidado de que no se vayan a marear, porque tuve un paciente que pues, estaba con, pues no me acuerdo si era pregabalina o gabapentina, algún gabapentinoide, se mareó tanto, se cayó, se fracturó la cadera y nosotros no queremos que esto suceda con nuestro paciente. Entonces, esta es una muy buena opción. Entonces, ¿por qué podemos utilizar este parche? Yo te doy mi mejor recomendación, utilízala y tú eres el único y tu paciente que te va a decir que le va a ir muy bien porque le va a ir muy bien. Entonces, como todo en medicina, tiene que ser eficaz, tiene que ser seguro, buena tolerabilidad. Ya no necesitamos estar dando los otros medicamentos que dan los efectos secundarios pues que no queremos porque el paciente abandona el tratamiento. Y sabes qué es lo mejor de todo, que los pacientes se apegan al tratamiento. Entonces es una maravilla. También tuve una paciente que vivía con su hijo y el hijo tenía que ir cada 8 horas o cada 12 horas a darle la medicina. Con este parche se lo ponía en la mañana, llegaba él en la noche, se lo quitaba y al otro día antes de irse a trabajar. Entonces esto es de beneficio también para toda la familia. Entonces feliz la familia con mejor calidad de vida, los pacientes empiezan a socializar, ya quieren salir. Entonces, como yo te decía, tú feliz, yo feliz, los pacientes felices y pues lo que queremos nosotros es que los pacientes tengan una vida libre de dolor y si tenemos esta extraordinaria opción para el tratamiento del dolor neuropático localizado, pues yo te invito a que tú utilices esto para tus pacientes. La bibliografía es inmensa, puedes encontrarlo pues ahora sí que donde tú quieras, pero hay mucha información al respecto. Y como tú ya me conoces, aquí están todas mis redes sociales. Si tienes, después de esta plática, que tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero si eventualmente me quieres escribir, pues ahí tengo todas mis redes sociales. Y pues te agradezco mucho tu atención y bueno, pues a seguirles aliviando el dolor a nuestros pacientes y que tengas pues muchísimas pacientes satisfechos y yo con esto me despido y muchísimas gracias.